Paz, amados, saludamos con la paz del Señor a todos los hermanos que nos escuchan, los hermanos de la red de la predicadora. Le damos gracias que podemos salir en conexión con ellos. Saludamos al otro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la programación de la hora anterior, y a todos los hermanos que nos escuchan, hermanos, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Les invitamos a que ustedes puedan visitarnos los días miércoles y sábados a las 20 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Agradecemos al Señor por la reunión que hemos tenido estos fines de semana y bueno, por el ágape, por la comunión con los hermanos. Y también les invitamos a que usted pueda ver en la página de YouTube de la iglesia, que se llama La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede encontrar todas las predicaciones. Y ahí le invitamos a que usted pueda suscribirse y activar las notificaciones para que pueda ser avisado cada vez que se sube una predicación nueva, hermano. También le recordamos los días de programa. El pastor está los días lunes y los días viernes de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y le invitamos a aquellos hermanos que son de la localidad de Rey del Pino, hermanos que están aquí en los kilómetros, tal vez están sin congregarse, o a las personas que nos escuchan por primera vez, a nuestras reuniones de grupo los días jueves a las 20 horas, los días miércoles, perdón, a las 20 horas, en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 15 54 13 09 99, hermano. Así que damos gracias al Señor. Gracias al Señor por todas estas cosas, por las experiencias que hemos tenido este fin de semana, por la comunión, y porque el Señor siempre está con nosotros, hermano. Así que agradecemos al Señor. Como siempre, estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que bueno, agradecido al Señor por eso. Voy a mi esposa que nos salude en esta mañana. Estamos tomando un té, hermano, estamos desayunando. Paz, hermanos, gracias al Señor por otro hermoso día que nos da. Gracias, Jesús. Gracias por la comunión del día de ayer, ¿no? Amén. Por nuestros hermanos, por aquellos que han tenido la intención también de ir y no pudieron. Gracias al Señor porque podemos estar en comunión con Él. Al estar en comunión con nuestro Señor, estamos en comunión con nuestros hermanos, ¿no? Porque esta vida que hemos recibido nos lleva a eso, ¿no? Gracias al Señor, que el Señor esté bendiciendo, amados. Amén. Amén, amados. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo la palabra con los hermanos, Señor. Gracias porque tú nos has guardado en salud y nos das un nuevo día de vida. Te rogamos que tú nos bendigas y nos guíes, Señor. Que tú hables la palabra a través de nuestras vidas, que tú ves necesaria para la edificación de los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 10, versículo 16. En adelante. Ayer, como decíamos con mi esposa, ayer tuvimos la mesa del Señor. Y la verdad que es maravilloso cuando participamos de la mesa del Señor, porque como dice ahí en Primera de Corintios 11, dice: de todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice, ¿vio? Anunciamos que Cristo murió por nosotros. Fíjese, que Cristo murió por mí. ¿Vio? Identificarse uno con el Señor. Cristo murió por mí. Él llevó mis pecados, Él llevó mi condenación a la cruz del Calvario, la crucificó, la mató y la sepultó. Y ahora delante de Dios nosotros somos hallados sin culpa. Somos hallados como hijos. Fíjese. Y acá en el capítulo 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Fíjese. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, porque una vez que nosotros oramos ya no es el vino, ya no es el pan, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Y entonces, cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos diciendo que tenemos comunión con Cristo, ¿no? Que tenemos comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: la copa de bendición que bendecimos. Y es de bendición para nosotros. ¿Por qué es de bendición para nosotros? Porque
Eso está representando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio de Cristo en la cruz fue maravilloso, nos bendijo a nosotros con muchas bendiciones. Nos trajo muchas bendiciones el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos recibiendo los atributos de los beneficios de Cristo en la cruz. ¿Vio? Estamos recibiendo sanidad, estamos recibiendo liberación, estamos recibiendo entendimiento, estamos recibiendo todo lo que Cristo nos dio a nosotros en la cruz. ¿Vio? Todo eso estamos recibiendo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿Cuántos hermanos hay que han participado de la mesa del Señor y el Señor los ha sanado? ¿Vio? Porque estamos recibiendo los atributos de Cristo en la cruz. ¿Vio? Por la fe, creyendo que Cristo se llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces yo participo de la mesa del Señor y recibo la bendición del Señor. El Señor me sana en ese momento. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No? No es la comunión. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos diciendo que en Cristo somos uno. ¿No? Somos uno. Fíjese que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, es uno el pan que nosotros vemos. ¿No? Un cuerpo, dice. Pero dice, ese cuerpo está formado de muchos miembros. Entonces, dice que el Señor tomó el pan, dice, y lo partió. ¿No? Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y ahí nosotros podemos ver algo maravilloso, que si bien es un solo cuerpo, ¿vio? Pero está constituido de muchos miembros. ¿Vio? Eso es lo que nosotros podemos ver cuando el pan es partido. Vemos que está constituido de muchos miembros, pero es uno solo el pan. La copa, dice, de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Vio? Fíjese, por medio de la sangre fuimos hechos uno. Uno con el Señor, uno con los hermanos. Fíjese, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese qué maravilloso. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos declarando que somos uno. Que no solamente que Cristo murió, no solamente que Cristo resucitó, no solamente que Cristo llevó nuestro viejo hombre a la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Esa es toda la provisión de Dios en Cristo para nosotros. Cuando participamos de la mesa del Señor nos estamos identificando con Cristo. ¿Vio? Estamos declarando, ¿qué estamos declarando? Lo que estábamos diciendo, ¿qué estamos declarando? Que el viejo hombre fue llevado a la cruz, fue crucificado, fue muerto y sepultado. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él como una nueva creación. Fíjese, entonces nos identificamos. Fíjese, cuando participamos de la mesa del Señor, estoy diciendo que yo soy uno con mi hermano. ¿Vio? Que somos un cuerpo en Cristo, como dice ahí en 1 Corintios 11. Fíjese qué maravilloso, hermano. Capítulo 11 de 1 Corintios. Podríamos leer desde el 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjese qué maravilloso. Dice, ¿qué hay cuando os reunís? Dice la palabra del Señor. ¿Qué hay cuando os reunís? Bueno, acá la palabra dice, de manera que cualquiera que comiere
este pan o esta copa del Señor, dice, indignamente. O sea que se puede participar indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, se puede participar indignamente. Y acá el apóstol Pablo dice que sí. ¿Cuándo participamos indignamente? Cuando no consideramos a nuestro hermano. Cuando no consideramos que somos un cuerpo. Por eso fíjese que el pasaje termina diciendo, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. ¿No? Esperaos unos a otros, dice, ¿para qué? Dice, para que no os reunáis para juicio. ¿No? Para que no os reunáis para juicio. Esperaos unos a otros. ¿No? Es mi hermano, es mi hermana. ¿No? No vino el hermano al culto, no vino mi hermano a la mesa del Señor. ¿Qué habrá pasado con mi hermano? Esperaos unos a otros. Alentaos unos a otros, dice en otro pasaje, con estas palabras. ¿No? Entonces dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin entender, ¿qué es lo que no podemos entender? No solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que nosotros somos parte de su cuerpo. Acuérdense lo que leímos ahí en el capítulo 10, dice, siendo uno solo el pan, dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Yo? Somos un cuerpo. Entonces, cuando participamos nosotros indignamente, cuando no considero a mi hermano. ¿Yo? Cuando no considero a mi hermano, y si yo no lo considero, estoy diciendo que no considero una parte del cuerpo de Cristo. En definitiva, estoy diciendo que no estoy considerando una parte mía, porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Fíjese, yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Y necesito a mi hermano tanto como mi hermano me necesita a mí para la formación del cuerpo de Cristo en la iglesia local, para la expresión de la vida de Dios. ¿Vio? Entonces, cuando dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿vio? Y como hablaba el pastor ayer, pareciera que no pasa nada cuando nosotros comemos indignamente. Pareciera que no pasa nada. Pero nuestra comunión con Dios se va cortando. ¿Vio? Y muchas otras cosas van pasando ahí. Pero ¿para qué vamos a llegar ahí? ¿Vio? Para darnos cuenta de qué significado tiene la mesa del Señor para nosotros. ¿Vio? Y no estamos juzgando a nadie, hermano, porque nosotros hemos pasado por ahí. Hemos participado en tiempos pasados de la mesa del Señor sin entender. Dividido de nuestro hermano. Dividido del hermano, dividido de la hermana. Tal vez no dividido físicamente, pero estando con el hermano ahí, pero dividido en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? Dice que el que comiere o bebiere la copa del Señor o el cuerpo del Señor indignamente, será culpado. ¿De qué será culpado? De división. De división. Sí, pero yo no induje a nadie a que se divida el hermano. No, pero yo estoy dividido del hermano en mi interior, en mi corazón, en mi pensamiento. Y eso el Señor lo ve. Eso el Señor lo ve. Dice, será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué será culpado? De dividir el cuerpo. De dividir el cuerpo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pablo lo deja a la conciencia de cada uno de nosotros. Pruébese cada uno a sí mismo. Usted dice que no tiene nada contra nadie. Yo digo que no tengo nada contra nadie. Bueno, yo voy a participar. Bueno, pruébese a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Ya es usted o yo con Dios. ¿Yo? Ya es con Dios. ¿Yo? Ya no es como hablaba el pastor ayer, como hablaba mi esposa y los hermanos. Ya no es como antes, ¿vio? Que era con el pastor. No, yo tengo que reconciliarme con el hermano para que el pastor me vea. O para que los hermanos crecidos me vean. No, es mi cuestión, es con Dios. ¿Vio? Mi cuestión es con Dios. Porque el pastor no ve el interior del corazón. Pero Dios sí. Dios que escudriña la mente y los corazones, dice, Él está sabiendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, cualquiera dice que comiere o bebiere esta copa, este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿vio? Sin discernir, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué será culpado? De división. ¿No? De división. Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿No? El Señor lo deja en la conciencia del hermano, pruébese cada uno a sí mismo. Usted dice que no es divisor.
Yo digo que no soy división, que no tengo nada contra mi hermano. Bueno, participa de la mesa del Señor con limpia conciencia, dignamente. Ahora, si el Señor me está amonestando en mi corazón que yo tengo algo con mi hermano, y es un riesgo participar de la mesa del Señor así. Es un riesgo. ¿Qué riesgo? Que estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. Estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. Esto es importante, hermano. Esto es importante. La vida cristiana es una vida seria, una vida muy importante. Nosotros no jugamos al cristiano, nosotros somos cristianos. Es una vida, es una esencia, es la esencia de Dios mismo. Y Dios nos hace ver. Cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado. ¿De qué será culpado? ¿De qué será culpado? De división. Será culpado de división. Y dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, creo que es en el capítulo 7, donde dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la séptima cosa que abomina el alma del Señor es el que siembra discordia entre hermanos. Pareciera muy fuerte esto, pero no es una acusación ni es un juicio, es para que nosotros nos examinemos. Pablo escribe en el libro de 2 de Corintios en el capítulo 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, dice, a no ser que estéis reprobados, dice. Fíjese qué maravilloso. Sí, amor. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Sí. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese. 6, ¿cuánto me dijiste, amor? 6:16. Vamos a leerlo. Porque fíjese cómo va avanzando en gravedad el asunto, ¿vio? Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aún la séptima abomina su alma. Los ojos altivos, ¿vio? Alguien que tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener. La lengua mentirosa, ¿vio? Alguien que manifiesta o habla algo que no es concerniente a la vida que tiene. ¿Vio? Porque cuando mentimos nosotros, cuando hablamos o manifestamos algo que no somos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. ¿Y qué manifestamos en contra de lo que somos? La carne. Entonces ahí mentimos. Ahí mentimos. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Vio? Ahí estamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él no mató a Esteban, pero consintió en su muerte. Él estaba de acuerdo, aunque lo hizo en ignorancia, ¿no? El corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿vio? Por eso tenemos que desechar. Dice la palabra: desechando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Desechando, ¿vio? Eso Dios aborrece. Eso Dios aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos, para correr al mal. ¿Vio? A ver, ¿dónde está la oportunidad de hacerle el mal a alguien, ¿vio? De participar y eso también aborrece a Dios. Pero dice: y aún 7 abomina su alma, dice. El testigo falso que habla mentira, dice, ese aborrece, dice, ¿vio? Pero lo que más Dios abomina, dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vio? El que siembra discordia entre hermanos. Por eso, fíjese, y está en el Antiguo Testamento esto. También dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice: no vayas a la casa de tu hermano en el día de la angustia, dice. ¿Vio? En el día del problema, no vayas a la casa de tu hermano. Por lo que podemos nosotros introducir en la mente y en el corazón del hermano. Por eso, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos habla a nosotros, y en el libro de 1 de Corintios también, dice: ¿qué hay cuando reunís?
¿Qué hay cuando reunís? ¿Tiene cada uno salmo? ¿Tiene alabanza? ¿Vio? Fíjese. Entonces es algo delicado eso de participar de la mesa del Señor. Antes nosotros pensábamos que cualquiera podía participar de la mesa del Señor. Pero fíjese lo que dice, que el que participa de la mesa del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Vio? Él mismo se está condenando. Él mismo se está juzgando, no a la condenación eterna, ¿vio? A cortar la comunión con Dios. Porque eso Dios aborrece. Porque Dios eso aborrece, fíjese. Por eso el apóstol Pablo lo dejó, o el Señor a través del apóstol Pablo lo dejó a la conciencia de cada uno de nosotros. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice. Pruébese cada uno. Yo no tengo nada con mi hermano. Yo puedo participar. Bueno, si vos decís y estás seguro en tu corazón, estás firme en tu corazón de que puedo poder participar, hermano, no hay problema. No hay problema. Si nosotros participamos en esa condición, donde no hay nada dentro de nosotros, ¿vio? Entonces es de bendición lo que estamos participando. Ahora, si hay algo dentro de nosotros, una raíz de amargura, si hay un enojo, si hay una contienda dentro de nosotros, y dice la palabra de Dios, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué decimos nosotros entonces? Bueno, entonces no participo. No, hermano. Déjelo otro y participe. ¿No? También hemos pasado por ahí, desgraciadamente. Desgraciadamente hemos pasado por ahí. Pero gracias al Señor que el Señor nos enseñó. ¿No? Nos enseñó para no volver a pasar por ahí. ¿No? De haber tenido una raíz de amargura, de haber tenido algo en nuestro corazón. ¿No? Y llegar al día donde vamos a participar en la mesa del Señor y el Señor nos dice, allí no podés participar. ¿No? Allí no podés participar, pero queda tu conciencia. ¿No? Entonces, es delicado esto de participar en la mesa del Señor. No es solamente tomar un poco de vino y comer un poco de pan. No es eso. ¿No? No es eso, es la comunión. La comunión de los unos con los otros. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Dice. ¿No? Esperaos unos a otros. ¿A qué se refiere eso? Que no querramos sobresalir sobre nuestro hermano. ¿No? Esperaos unos a otros para la comunión. Y si alguno tiene hambre, si alguno viene por glotonería, por hacerse ver, digamos, mejor quédese en su casa. ¿Por qué? Porque es para juicio eso. ¿No? Porque es para juicio. Dice, así que cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. O no hemos venido para la comunión. Hemos venido para la comunión. Cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos diciendo que somos uno. ¿No? Ah, pero mi hermano no está ahí. Bueno, ese es el problema de mi hermano. ¿No? Bueno, dice, juicio come, bebe para sí. Porque ¿a dónde nos lleva el cuerpo y la sangre del Señor cuando participamos? A que mi hermano es tan importante como yo para el cuerpo de Cristo. ¿No? Entonces dice, esperaos unos a otros, dice. Y si alguno tuviera hambre, si alguno viene ¿no? Mejor coma en su casa, dice. Coma en su casa, dice, para que no reinéis para juicio. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. No sé si querías agregar algo más. Fíjese. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. ¿No? El Señor lo resolvió fácil. ¿No? Nos dio el Espíritu Santo y nos dio la conciencia. Lo resolvió fácil el Señor. ¿No? Cada uno dice, es responsable de sí mismo. En este punto. Entonces dice, pruébese a sí mismo. Dice, coma así del pan, beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender que es parte de un cuerpo, ¿no? Sin entender que mi hermano es importante para mí, juicio come y bebe para sí, dice. ¿No? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos que participaron de esta manera, ¿no? Sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, entonces ahí está, ¿no? El momento antes de participar de la mesa del Señor, nos examinamos. Señor,
tengo esto en mi corazón, pero yo te lo entrego a ti. Entonces ahí se restaura nuestra comunión con el Señor. Y el Señor nos da libertad de poder participar, ¿no? De poder participar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿vio? El Señor nos juzga, pero ¿para qué nos juzga? ¿Vio? Y esto me hace pensar en el libro de Apocalipsis, donde el Señor está en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Y Él está juzgando ahí, porque la descripción que Juan da del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, es la de un juez, ¿vio? Y Él está juzgando ahí. ¿Para qué está juzgando? Para que no tengamos pérdida. Para que no suframos pérdida de nuestra herencia. Otra vez me está asustando con la pérdida de la herencia. No, hermano, al contrario. Le estoy alentando a usted, como el Señor nos alienta a nosotros, a que no perdamos nuestra herencia por una raíz de amargura. ¿Vio? A que no perdamos nuestra herencia por un mal pensamiento. ¿Vio? Porque esas cosas, dice, una pequeña levadura, dice, echa a perder toda la masa. Una pequeña levadura, dijo el apóstol Pablo. ¿Vio? Una pequeña levadura leuda toda la masa. Y cuando entra un pequeño pensamiento, un pequeño mal pensamiento, este pequeño mal pensamiento puede arrastrar y echar a perder la vida espiritual de muchos. La vida espiritual de muchos. Por eso es serio lo que el Señor está edificando en este último tiempo. El cuerpo de Cristo. Y una pequeña levadura puede echar a perder la edificación. ¿No? Que el Señor nos guarde, hermano amado. Gracias. ¿Y amor ibas a leer ahí? Hay en Apocalipsis 1, 10, desde el 10 o el 9. Sí, amor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy... Gloria a Dios. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjese. Y ahí Juan vio la visión del Señor en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahí cuando la palabra dice que en el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando de que el Señor se va a ceñir su amor, ¿vio? Para poder juzgar con justo juicio, ¿vio? ¿Por qué? Porque Él quiere de nosotros lo más excelente, ¿vio? Acuérdese que todo esto, ¿para qué es? Para que nosotros podamos alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo, ¿vio? Para que podamos ser arrebatados a la primera fila, para que podamos ser la esposa de Cristo. Entonces el Señor nos tiene que juzgar en estas cosas con justo juicio, ¿vio? Para que nada perdamos, nada de lo que Él tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, volviendo acá a 1 Corintios 11, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan. ¿No? Coma, no, Pablo no dice que no coma. Pablo no dice que no coma. Dice, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come, y entonces ahí él aclara, usted puede comer, pero dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿No? Él mismo se está juzgando cuando participa en esa condición, ¿no? De estar dividido del cuerpo. Él mismo se está juzgando. Pero entonces dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
si pues nos examinásemos, ¿no? Entonces nos examinamos antes. Antes de participar nos examinamos y vemos que hay en nosotros algo que impide la edificación, algo que impide la unidad. Entonces lo desechamos. ¿Dónde lo desechamos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Porque eso no es nuestro, eso no es parte de la nueva vida, eso es parte de la vieja vida. El rencor, el mal pensamiento, ¿no? La división, eso es parte de la vieja vida. La nueva vida nos lleva al amor, a la tolerancia, a la paciencia, a la benignidad, a la unidad, ¿no? Lo otro es parte de la vieja vida. Entonces, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿quién nos juzga? El Señor. El Señor nos juzga. Como vemos ahí en el libro de Apocalipsis que leía mi esposa. El Señor nos juzga. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, dice. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo somos castigados por el Señor? Y el Señor nos dice, tenés que dejar esa vida. Tenés que dejar ese mal pensamiento, tenés que dejar ese rencor, tenés que dejar eso. Porque si no, no podés participar. Vos vas a participar y vas a acarrear juicio para vos. Tenés que dejar eso, ¿no? Así que dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Para que no seamos condenados con ellos. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿De qué hablamos cuando participamos de la mesa del Señor? De la unidad del cuerpo, de que Cristo murió por todos nosotros, de que mi hermano es tan importante para el cuerpo como yo, porque por él se derramó la misma sangre que se derramó por mí. Por él fue partido el mismo cuerpo que fue partido por mí, ¿no? Entonces dice, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, dice, para que no reináis para juicio. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, así pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reináis para juicio. ¿No? ¿Para qué nos reunimos? Para la comunión. No para juzgarnos los unos a los otros o para caer bajo el juicio del Señor. ¿No? No reináis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dijo el apóstol Pablo. Se ve que él estaba ausente en este momento, ¿no? Pero él había dejado una dirección. Él les había enseñado a los hermanos, como dice también en otro pasaje de la Escritura, que de la misma manera él enseña en todas las iglesias, ¿no? Él le había enseñado a los hermanos de qué manera tenían que participar de la mesa del Señor y no podían participar indignamente. Participar indignamente es participar separado o dividido del cuerpo. Pero si yo me estoy congregando, sí, pero usted puede estar congregándose, usted puede estar sentado al lado de su hermano, pero usted puede estar dividido de su hermano en su mente, en su corazón. Y eso es participar indignamente. ¿No? Eso es participar indignamente. Estar dividido del hermano. Por eso dice la palabra del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese qué maravilloso. Todos participamos de aquel mismo pan. Cuando participamos del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor, estamos declarando que somos uno en Cristo. Fíjese, eso es lo que estamos declarando. Y eso a Satanás y a los huestes espirituales de maldad, eso no le gusta. A él de él se agrada más que nosotros tengamos una raíz de amargura contra nuestro hermano, que nos inhabilite a nosotros de participar de la mesa del Señor, que nosotros seamos uno con nuestro hermano. Y que cuando participemos de la mesa del Señor, declaremos por la fe que en Cristo somos uno. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Poder declarar que Cristo resucitó, que Cristo ocupó nuestro lugar, pero poder declarar también que en Cristo somos uno, eso es maravilloso, ¿no? Y eso es lo que Satanás quiere impedir. Él quiere impedir que nosotros declaremos
por medio de participar de la mesa del Señor, que somos un cuerpo en Cristo, que somos participantes, como dice en Efesios 5:32, 5:33. Fíjese, ¿qué declaramos nosotros cuando participamos del cuerpo del Señor? Dice en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Eso declaramos cuando participamos de la mesa del Señor, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Usted y yo. Fíjese qué maravilloso. Amor, ¿ibas a compartir algo más? Sí, lo que decía el apóstol Pablo, de que él enseña eso en todas las iglesias. Amén. Siempre lo decimos. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese. Y entonces cuando nosotros establecemos, o mejor dicho, cuando Dios establece la enseñanza en todos los lugares de la misma manera, entonces la edificación se puede dar, ¿no? La edificación. Ahora podemos entender qué es lo que me impide a mí no participar, o mejor dicho, qué es lo que me impide participar de la mesa del Señor. Estar dividido de mi hermano. Y entonces nosotros decimos, no hay solución para eso. No, sí hay solución. Hay solución. Vuelvo a la comunión con mi hermano y entonces estoy habilitado para poder participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a la comunión con mi hermano, estamos diciendo que nosotros, cuando participamos juntos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos diciendo que somos uno en Cristo. Fíjese qué maravilloso. Y eso, hermano amado, yo lo vuelvo a repetir, eso Satanás no quiere que nosotros declaremos. Satanás odia la declaración de fe de los hijos de Dios. Él quiere impedir que nosotros declaremos la fe, ¿no? Por eso él, fíjese cómo Satanás orquestó todo en este mundo para que el Hijo de Dios y no llegue a congregarse los días domingos, no llegue a participar de la mesa del Señor, no tenga comunión con los hermanos, ¿no? Porque él aborrece que la fe sea declarada. Pero que el Señor nos ayude, ¿no? Para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, a fin de que no retrocedamos en la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hasta aquí me ha dado el Señor. No sé si querías compartir algo, amor. Qué importante ahí, ¿no? Veíamos que Pablo enseñaba eso en todas las iglesias. Amén. Entonces, amén. No, para que todos seamos uno, ¿no? Amén. En todas las iglesias. Fíjese, eso es maravilloso, porque entonces nadie tenía un pensamiento diferente al otro. Todos recibían el mismo alimento, todos recibían la misma instrucción y la misma dirección. Entonces es como cuando un pastor enseña a los hermanos en la iglesia y usted va a hablar con los hermanos y le plantea una incógnita. Y va y le pregunta a un hermano, y yo fui enseñado así. Va y le pregunta a otro hermano, y yo fui enseñado así, de la misma manera. Entonces todos tienen una misma dirección, ¿no? Y Pablo enseñaba, dice, de la misma manera en todas las iglesias. Entonces cuando los hermanos o las personas que venían de afuera iban a Éfeso, iban a Colosa, iban a Corinto o iban a Tesalónica, y el apóstol Pablo nos enseñó así, ¿no? Nos enseñó así. Nosotros no nos vamos a mover de lo que nos enseñó, no solamente porque Él nos haya enseñado, sino porque lo hemos comprobado con nuestras vidas. Y entonces nadie los podía mover. Y lo que Él nos enseña viene de parte de Jesucristo mismo. Amén, gloria a Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Damos gracias al Señor, hermano. Damos gracias al Señor. Nos vamos a estar despidiendo hasta el día viernes de nuestro próximo programa, que es a las 13 horas. El pastor está a las 9 de la mañana, no se olvide, hermano. Escúchelo a través del Facebook Ramón Encina. Y bueno, también invitamos a las reuniones presenciales, los hermanos que viven cerca de la congregación allá en José Hernández 384 el día miércoles a las 20 horas. Y nosotros tenemos reuniones aquí en el kilómetro 43, los hermanos que están aquí en la zona del Virrey del Pino, el miércoles también a las 20 horas en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43, hermano. Vamos a orar y ya nos vamos a estar despidiendo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos compraste con precio, Señor.
Gracias, Señor, porque ahora te pertenecemos a ti. Gracias porque ahora podemos entender que cuando participamos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, estamos declarando que somos uno en ti, Señor. Que somos parte de miembros en particular los unos de los otros y partes del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.